En el desierto de la tentación, por Elena de White. Capítulo 23. Condescendencia propia disfrazada de religión. Los cristianos profesos participan en festividades y escenas de entretenimiento que degradan la religión de Jesucristo. Es imposible para aquellos que disfrutan de las numerosas reuniones sociales y festivas de la Iglesia solo por placer, tener un amor ardiente y una reverencia sagrada por Jesús. Sus palabras de advertencia e instrucciones no tienen ningún efecto en su mente. ¿Debería Cristo asistir a esas reuniones que están absortas en juegos y diversiones frívolas, donde se escucha la melodía solemne de su voz, en bendición, diciendo, «Paz a esta casa»? ¿Cómo podría regocijarse el Salvador del mundo en escenas de alegría y ligereza? Los cristianos y el mundo se unen en corazón y espíritu en estas ocasiones festivas. El varón de dolores, que experimentó angustias, no será bienvenido en estos lugares de diversión. Los amantes del placer y la suntuosidad, imprudentes y frívolos, se juntan en masa en los salones, y el esplendor y los adornos de la moda se ven por todas partes. Los ornamentos de cruces de oro y perlas, que representan al Redentor crucificado, adornan las personas. Pero aquel a quien representan estas joyas sumamente preciosas no es de valor y no es bienvenido en las reuniones. Su presencia sería una vergüenza en su alegría y diversiones sensuales, recordándoles el deber descuidado y trayendo a la mente los pecados ocultos que produjeron su rostro melancólico y sus ojos tristes y llorosos. La presencia de Cristo sería verdaderamente dolorosa en estos ambientes de placer. Seguramente nadie lo invitaría allí, porque su rostro está desfigurado por mayor tristeza que la de los hijos de los hombres, debido a estas diversiones que alejan a Dios de la mente y hacen que el camino sea atractivo para el pecador. Los encantos de estas escenas excitantes pervierten la razón y destruyen la reverencia por las cosas sagradas. Los ministros que profesan ser representantes de Cristo a menudo lideran estas diversiones frívolas. Vosotros sois, dijo Cristo, la luz del mundo, así que brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo brilla la luz de la verdad en aquel que es inútil y solo busca el placer? Los seguidores profesos de Cristo que se entregan a diversiones y festividades no pueden ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. No tienen idea de sus sufrimientos. No tienen ningún interés en meditar sobre el altruismo y el sacrificio. Tienen poco interés en estudiar estos puntos que marcan la historia de la vida de Cristo, sobre los cuales descansa el plan de salvación, sino que imitan al antiguo Israel, que comía, bebía y se levantaba para divertirse. Para poder copiar correctamente un modelo, debemos estudiar detenidamente su diseño. Si realmente queremos vencer como Cristo venció, debemos mezclarnos con aquellos que son santificados y glorificados ante el trono de Dios. Es de suma importancia que nos familiaricemos con la vida de nuestro Redentor y que nos neguemos a nosotros mismos como lo hizo Cristo. Debemos afrontar las tentaciones y superar los obstáculos mediante fatigas y sufrimientos y, en el nombre de Jesús, vencer como Él venció. La más grande tentación de Jesús en el desierto en relación con el apetito tenía como objetivo dejar al hombre un ejemplo de desapego. Este ayuno prolongado fue diseñado para convencer a los hombres de la pecaminosidad de las cosas a las que se entrega el cristiano profeso. La victoria que Cristo obtuvo en el desierto fue diseñada para mostrar al hombre la pecaminosidad de las cosas en las que tanto se ha complacido. La salvación del hombre estaba en juego, y debía ser decidida por la tentación de Cristo en el desierto. Si Cristo triunfara sobre el apetito, entonces el hombre tendría posibilidades de vencer. Si Satanás obtuviera la victoria mediante su sutileza, el hombre quedaría esclavizado al poder del apetito, en una cadena de indulgencia que no tendría poder moral para romper. La naturaleza humana de Cristo por sí sola nunca podría haber resistido esta prueba, pero su poder divino combinado con la naturaleza humana obtuvo la victoria infinita a favor del hombre. Nuestro representante en esta victoria elevó a la humanidad en la escala del valor moral ante Dios. Los cristianos que comprenden el misterio de la piedad, que tienen un elevado y sagrado sentido de la expiación, que reconocen en los sufrimientos de Cristo en el desierto una victoria obtenida para ellos, verían un contraste tan marcado entre estas cosas y las reuniones de la Iglesia que buscan placer y complacencia del apetito, que se alejarían con disgusto de estas escenas de juerga.
Los cristianos deberían fortalecerse mucho comparando honesta y frecuentemente sus vidas con la verdadera norma, la vida de Cristo. Las numerosas reuniones sociales, fiestas y picnics que constituyen una tentación al apetito y al entretenimiento excesivos, los cuales conducen a la ligereza y al olvido de Dios, no pueden encontrar sanción en el ejemplo de Cristo, Redentor del mundo, única norma segura que el hombre debe copiar si desea vencer como lo hizo Cristo. Presentemos el estándar infalible para todos los cristianos. Cristo dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra». Ahora bien, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá recuperar su sabor? No sirve para nada excepto para ser arrojada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. De la misma manera, brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz del cielo debe ser reflejada al mundo a través de los seguidores de Cristo. Es el trabajo de toda la vida de los cristianos dirigir las mentes de los pecadores hacia Dios. La vida del cristiano debe despertar en los corazones de los mundanos una visión más elevada de la pureza de la religión cristiana. Esto hará de los creyentes la sal de la tierra, el poder salvador en el mundo, porque un carácter cristiano bien desarrollado es armonioso en todas partes. Tememos por los jóvenes de nuestros días debido al ejemplo que les dan quienes profesan ser cristianos. No podemos cerrar la puerta de la tentación a los jóvenes, pero sí podemos educarlo para que sus palabras y acciones puedan tener una influencia directa en su felicidad o miseria futura. Estarán expuestos a la tentación. Encontrarán enemigos adentro y afuera, pero deben ser instruidos para que permanezcan firmes en su integridad, teniendo principios morales para resistir la tentación. Las lecciones dadas a nuestra juventud por maestros cristianos amantes del mundo están causando un gran daño. Las tertulias, las glotonerías, las loterías, las escenas mudas y las representaciones teatrales están haciendo una obra que quedará registrada con su carga de resultados para el juicio. Todas estas inconsistencias, sancionadas por cristianos profesos bajo la apariencia de la caridad cristiana, con el fin de recaudar recursos para pagar los gastos de la Iglesia, tienen su influencia en los jóvenes, haciéndolos amantes de los placeres más que de Dios. Piensan que si los cristianos pueden alentar estas loterías e interesarse por ellas y las escenas de festividades y relacionarlas con cosas sagradas, ¿por qué no tendrían razón en interesarse por las loterías y participar en juegos para ganar dinero para fines especiales? Es el plan estudiado de Satanás el vestir al pecado con un manto de luz para ocultar su deformidad y hacerlo atractivo. Pastores y personas que profesan la justicia nos estamos uniendo al adversario de nuestra alma, ayudándolo en sus planes. Nunca ha habido un momento en el que cada miembro de la Iglesia debiera sentir su responsabilidad de caminar con humildad y circunspección ante Dios como en el actual. Van aumentando las filosofías vanas, los credos falsos y la infidelidad. Muchos de los que toman el nombre de seguidores de Cristo, a través de un corazón orgulloso, están buscando popularidad y se desvían de los hitos establecidos. Los claros mandamientos de Dios en su palabra son descartados porque son considerados comunes y anticuados, mientras que las teorías vanas y vagas atraen la mente y satisfacen la imaginación. En estos escenarios de festividades en la Iglesia se produce una unión con el mundo que la palabra de Dios no justifica. El cristianismo y la mundanalidad se unen en estos encuentros. Mas, pregunta el apóstol, ¿qué asociación puede haber entre la justicia y la iniquidad? ¿O cuál comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Cuál armonía entre Cristo y el maligno? ¿O qué unión del creyente con el incrédulo? ¿Cuál relación hay entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque santuarios somos nosotros del Dios vivo, como él mismo dijo, habitaré y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por esto, apartaos de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toques cosas inmundas, y os recibiré. Seré vuestro Padre, y vosotros seréis hijos e hijas míos, dice el Señor Todopoderoso. Cuando seamos capaces de comprender las tentaciones y victorias del Hijo de Dios en el severo conflicto con Satanás, tendremos una idea más correcta de la grandeza de la obra que tenemos por delante para vencer. Satanás sabía que si fallaba, su situación sería desesperada. Pensó que si tenía éxito y lograba la victoria sobre toda la raza humana, su vida y su reino se establecerían.
En las reuniones típicamente cristianas, Satanás arroja sus vestiduras religiosas sobre placeres ilusorios y travesuras profanas, para darles apariencia de santidad, y la conciencia de muchos se calma porque los medios recaudados van a sufragar los gastos de la Iglesia. La gente se niega a dar por amor a Cristo, pero por amor al placer y a la complacencia del apetito, por razones egoístas, están dispuestas a gastar su dinero. Es debido a que no hay poder en las lecciones de benevolencia de Cristo, en su ejemplo, en la gracia de Dios sobre el corazón para llevar a los hombres a glorificar a Dios con sus recursos, que se debe recurrir a tal método para sostener a la Iglesia. El daño infligido a la salud física, mental y moral en estos escenarios de entretenimiento y gula no es pequeño. El día final del ajuste de cuentas mostrará las almas perdidas bajo la influencia de estas escenas de diversión y frivolidad. Es un hecho deplorable que las consideraciones sagradas y eternas no tengan poder para abrir el corazón de los profesos seguidores de Cristo, llevándolos a dar ofrendas voluntarias para el sustento del Evangelio, debido a la tentación de las festividades y regocijos generales. Es una triste realidad que estas instigaciones prevalezcan mientras las cosas sagradas y eternas no tienen la fuerza para influir en el corazón para participar en la obra de caridad. El plan de Moisés en el desierto para recaudar fondos tuvo mucho éxito. No había ningún requisito obligatorio. Moisés no celebró una gran fiesta ni invitó al pueblo a un lugar de alegría, baile y diversión en general. Tampoco instituyó loterías ni nada profano con el fin de obtener recursos para erigir el tabernáculo de Dios en el desierto. Dios ordenó a Moisés que invitase a los hijos de Israel a traer sus ofrendas. Moisés aceptaba las dádivas de cada persona que daba voluntariamente de corazón. Pero las ofrendas voluntarias llegaron en tanta abundancia que Moisés proclamó que ya eran suficientes. Debían dejar de dar regalos, porque dieron en abundancia más de lo que podían utilizar. Las tentaciones de Satanás tienen éxito entre los profesos seguidores de Cristo en la complacencia del placer y el apetito. Vestido como un ángel de luz, citará las Escrituras para justificar las tentaciones que pone ante los hombres para seducirlos hacia apetitos y placeres mundanos que adaptan al corazón carnal. Los profesos seguidores de Cristo son débiles en poder moral y están fascinados por la seducción que les presenta Satanás. Y así él obtiene la victoria. ¿Cómo ve Dios las iglesias que son sostenidas por estos medios? Cristo no puede aceptar estas ofrendas, porque no se ofrecen por amor y devoción, sino que son una idolatría egoísta. Sin embargo, lo que muchos no hacen por amor a Cristo, lo harán por amor a los manjares delicados con el fin de saciar su apetito, y por amor a las diversiones mundanas para satisfacer el corazón carnal. El conflicto de Cristo con Satanás en el desierto será considerado con interés sagrado por todos los verdaderos seguidores de Cristo. Deberíamos tener un sentimiento de profunda gratitud hacia nuestro Redentor por enseñarnos su propio ejemplo sobre cómo resistir y vencer a Satanás. Jesús no buscó lugares de alegría y festividades para obtener la victoria tan esencial para nuestra salvación, sino que Él fue al desierto desolado. Muchos ni siquiera contemplan esta escena del conflicto de Cristo con el líder caído. No simpatizan con su Redentor. Algunos incluso llegan a dudar de que Él realmente sintiera un hambre aguda al abstenerse de comer durante el periodo de 40 días y 40 noches. Aquel que sufrió la muerte en la cruz del Calvario ciertamente sufrió el hambre más atroz, similar a su muerte por nosotros. Tan pronto como comenzaron los sufrimientos del hambre, Satanás se preparó con sus tentaciones. Tenemos un enemigo muy vigilante contra el que luchar. Satanás adapta sus tentaciones a nuestras circunstancias. En cada tentación presentó alguna insinuación, algo aparentemente bueno que ganar. Pero en el nombre de Cristo podemos tener la victoria resistiendo sus engaños. Han pasado más de 1800 años desde que Cristo caminó sobre la tierra como hombre entre los hombres. Encontró abundante sufrimiento y miseria por todos lados. ¡Qué humillación por parte de Cristo! Pues a pesar de existir en forma de Dios, tomó sobre sí la forma de siervo. Él era rico en los cielos, coronado de gloria y honra, y por nosotros se hizo pobre. ¡Qué acto de condescendencia del Señor de la vida y de la gloria para levantar al hombre caído! Jesús no vino a los hombres con órdenes y amenazas, sino con un amor incomparable. El amor genera amor, y así el amor de Cristo, manifestado en la cruz, buscó y ganó al pecador, acercándolo arrepentido a la cruz, creyendo y admirando las profundidades insondables del amor de Dios. Cristo vino al mundo para perfeccionar un carácter justo para muchos y para exaltar a la raza caída.
pero solo unos pocos de los millones de personas que hay en nuestro mundo aceptan la justicia y la excelencia de su carácter y cumplirán los requisitos necesarios para asegurar su felicidad. Si se siguieran sus lecciones de instrucción y su vida santa, evitaría la influencia de la miseria física y moral que tanto ha contaminado la imagen moral de Dios en el hombre, que se asemeja escasamente al noble Adán, como lo fue en el Edén, en su santa inocencia. Toda prohibición de Dios tiene como objetivo la salud y el bienestar eterno del hombre. La obediencia a todos los requisitos de Dios traerá paz y felicidad libres de vergüenza o reproches de conciencia. Aún así, muy pocos cristianos del mundo siguen a su Maestro mediante la obediencia y la humildad, progresando así en la santidad y la perfección del carácter cristiano. La intemperancia y el libertinaje están aumentando alarmantemente y se practican en gran medida bajo el manto del cristianismo. Este deplorable estado de cosas no se debe a que los hombres sean obedientes a la ley de Dios, sino a que sus corazones se levantan en rebelión contra sus santos preceptos. El arrepentimiento hacia Dios porque hemos transgredido su ley y la fe en Jesucristo son los únicos medios por los cuales podemos ser elevados a la pureza de vida y a la reconciliación con Dios. Si comprendiéramos plenamente todos los pecados que trajeron la ira de Dios sobre ciudades y naciones, los veríamos como el resultado de apetitos y pasiones incontroladas.